Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sesión de hoy de Geometría Moderna 1. Pues ya voy a empezar a estar viendo lo de semejanza de triángulos. Y mientras voy a poner en lo que les menciono varias cosas, varios aspectos que me parecen, que me llamaron la atención. Este, Mientras van viendo la definición, ¿no? De semejanza que puse para ustedes. Bueno, si se puede. Bien. Eh, Pues he notado que las ideas que hemos manejado en el curso se han comprendido, ¿no? Que eso pues me agrada, ¿no? Bueno, mientras vean la definición, ¿no? Que aquí tenemos de semejanza. Ujú. A ver si no se quiere ralentizar otra vez mi cámara. Bien, como les decía, pues me agrada, ¿no? Que las ideas se han comprendido, sin embargo, tienen que escribir bien las demostraciones, ¿no? O sea, es bueno tener talento, ¿no? Está padre, pero pues sin trabajo no funciona, ¿no? Tienen que sentarse con calma, con tranquilidad y escribir las demostraciones, ¿no? Aquí en las sesiones que yo hago, pues lo hago un poco informal, porque hay que agilizar el trabajo y no tengo el mismo espacio que tendrían los pizarrones de la facultad, ¿no? Entonces por eso lo escribo así. Trato de ahorrar un poco de espacio también, ¿no? Y de hacerlo eficiente. Pero se debe escribir a detalle, ¿no? Se debe justificar bien cada paso de la demostración. Por ejemplo, bueno, ya, pasando a otra cosa, en la tarea noté que cuando diremos que dos triángulos son semejantes, ¿no? Y lo puse ahí porque pues lo vi sencillo y también para introducir el segundo ejercicio, ¿no? Pero bueno, lo voy a mencionar aquí. Lo tengo que hacer formal, ¿no? Definición es esta, ¿no? Diremos que dos triángulos ABC y A', B' y C' son semejantes si sus respectivos ángulos, aquí olvidé poner sus respectivos ángulos, ¿no? Si sus respectivos ángulos son iguales, ¿no? Si sus ángulos respectivos, perdón, son iguales, así lo puse. Es decir, ABC igual A', B', C'. ABC igual A', B' a ¿no? O sea, con ACB, ACB, con A', C', B'. A', B, A', C', B', o sea, Y luego BAC, de aquí, con B', C' y A'. B', B', no, aquí, perdón, aquí es B', A', C', ¿sí? B', Y los lados homólogos son proporcionales. Homólogos quiere decir lados correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, el BC correspondiente con B', C', AC correspondiente a la prima C' y el AB. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuáles son correspondientes? Pues por los ángulos, ¿no? Donde están ubicados los ángulos. Y esos lados que son correspondientes van a ser proporcionales, ¿no? Ujú. Bueno, entonces vamos a esa va a ser nuestra definición de que dos triángulos sean semejantes. Eh, Noten que para que se cumpla esto de que sean semejantes, se deben de cumplir dos cosas, deben de pasar dos cosas. Que los ángulos sean iguales y que los lados correspondientes u homólogos, como les estoy llamando, homólogos o correspondientes, sean proporcionales, ¿sí? Esas dos cosas se deben de cumplir para que los triángulos pues sean semejantes, ¿sí? Mm, bueno, pues sí, ¿no? Ya eso es lo que dije y ahora pues vamos a demostrar varios teoremas, ¿no? No sé si ahorita en esta sesión, ahorita en esta voy a hacer al menos un teorema de semejanza y en ellos veremos que si se cumple o sea, si se cumple en los teoremas que vamos a ver que si se cumple, por ejemplo, la igualdad de los ángulos,
se tiene que cumplir entonces la proporcionalidad de los lados, ¿no? Igual si se cumpliera la proporcionalidad de los lados, se debe de cumplir la igualdad de los ángulos, ¿no? Hemos estado viendo varias cosas, ¿no? De proporciones y eso, y ya eso nos estaba encaminando, ¿no? Hacia esto de la semejanza. Entonces, bueno, voy a poner ahora sí, teorema de esta sesión. Permítanme borrar esto. Igual la definición, si la quieren copiar, pues viene en el libro, ¿no? Que estamos llevando, pero si no, pues igual y le pueden poner pausa y la copian, ¿no? Entonces, a ver. Teorema 146. Entonces aquí, como les digo, pues tengo un poco de limitante, ¿no? Porque no puedo estar escribiendo tanto, ¿no? Tan amplio, entonces, hay veces que a lo mejor no menciono todo como debe de ser, ¿no? Entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda, pero así se debe de hacer, ¿no? Voy a ponerle teorema 146, semejanza triple A, ¿no? Ángulo, 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 ¿no? Y dice así, si dos triángulos tienen sus lados correspondientes iguales, si dos triángulos, perdón, tienen sus ángulos correspondientes, si dos triángulos perdone, tienen, yo creo que ya es el olor del plumón, no es cierto. Si dos triángulos tienen sus ángulos correspondientes iguales, entonces sus lados correspondientes son proporcionales, ¿no? Entonces, sus lados correspondientes son proporcionales y los triángulos son semejantes, ¿no? Semejantes, ¿no? Ajá. Recuerden qué es lo que cuál es la definición que puse al principio de semejanza. Que deben de tener sus ángulos correspondientes y sus lados correspondientes. Sus ángulos correspondientes iguales y sus lados correspondientes proporcionales, ¿no? Deben de cumplirse las dos cosas para que los triángulos sean semejantes, ¿no? Uh-huh. Lo que estoy diciendo en este caso es, a ver, si tengo, por ejemplo, dos triángulos, ¿no? A, B y C, sus lados A, B, C, sus vértices, ¿no? Y tienen otro triángulo, digamos, A', B' y C', ¿no? Tienen sus ángulos correspondientes iguales. No sabemos nada sobre los lados, ¿no? Nada más nos está diciendo que sus ángulos correspondientes son iguales, ¿no? No dice sobre sus lados, pero si se tiene que sus ángulos correspondientes, o sea, ¿cuál es la premisa? ¿Cuál es, digamos, lo que tengo de hipótesis y qué es lo que quiero demostrar? La hipótesis dice que si tengo dos triángulos, si dos triángulos, ¿no? Aquí no le puse dos, pero si dos triángulos tienen sus lados correspondientes iguales, sus ángulos, perdón, correspondientes iguales, entonces eso es lo que tengo, ¿no? Nada más sé que sus ángulos correspondientes son iguales, no sé nada más. Lo que quiero, cuando dice entonces, eso es lo que está después del entonces, es lo que quiero demostrar, ¿no? Entonces sus lados correspondientes son proporcionales y la conclusión es que los triángulos entonces deben ser semejantes, ¿no?
Esto que está aquí, digamos que es la conclusión, no lo puedo tocar, ¿no? Digamos que no lo puedo usar para hacer mi demostración, ¿no? Ujú. Lo que puedo usar nada más es esto, nada más que los dos triángulos tienen sus ángulos correspondientes iguales. No puedo usar nada más que eso. Y las propiedades que ya hemos venido trabajando, ¿no? Anteriormente. Por ejemplo, el teorema de Tales, ¿no? El teorema de Tales, las propiedades de las paralelas que mencioné desde el principio, ¿no? Este, por ejemplo, que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide es siempre 180 grados, que el ángulo exterior es igual a la suma de los dos que están en opuestos a él, ¿no? Pero internos. O que en un triángulo isósceles, en un triángulo isósceles, por ejemplo, dos ángulos son iguales, ¿no? Por ejemplo. O que en un triángulo equilátero, cosas así, ¿no? Esas sí las puedo utilizar, pero son cosas que ya vimos y que hemos venido, si no son definiciones, son teoremas o son propiedades que hemos demostrado, ¿no? Entonces sí puedo utilizar eso, pero nada más, ¿no? Entonces eso es lo que voy a utilizar. Aquí tengo de hipótesis que los ángulos correspondientes son iguales, ¿no? Es lo único que sé. Entonces tengo que llegar a que los lados correspondientes son proporcionales para que se cumpla entonces la definición. Y entonces al cumplirse, pues ya los triángulos son semejantes, ¿sí? Bueno, entonces voy a hacer la demostración. ¿Ya vieron el teorema? No sé si borrarlo. Yo creo que sí, porque no va a caber lo demás. Bueno, ya ese es el teorema y hagan de cuenta que ya voy a empezar a escribir acá y todo, o sea, así, ¿no? No se olviden de lo que estamos haciendo, ¿no? Demostrando este teorema. No se olviden cuál es el teorema, ¿no? Entonces lo voy a borrar y ahora sí. Vamos a empezar, ¿no? A ver. Entonces, a ver, cuando empiezo a demostrar, pues, demostración, ¿no? No nada más empiezo a escribir y ya, ¿no? Demostración. Que ahora sí. Sean los triángulos. Sean los triángulos ABC y, y DEF, ¿no? Sean los triángulos ABC y DEF y DEF cuyos ángulos, o sea, uso mi hipótesis, ¿no? Lo que tengo, lo único que puedo usar, cuyos ángulos correspondientes son iguales, ¿no? Voy a dibujar por donde lo dibujaré. Por aquí. Bueno, a ver, hasta lo voy a poner de azul, a ver si pinta bien Miren. Híjole, a ver, creo que sí, más o menos se ve, ¿no? Y aquí más chiquito, ¿no? A, B, C y D, E, F. Ujú. Son mis dos triángulos que cumplen lo que tengo, ¿no? De hipótesis. Que sus ángulos correspondientes son iguales, o sea, este ángulo es igual a este ángulo de aquí es igual a ajá, y este ángulo de aquí es igual a este. Sí, todos, sé que esos tres ángulos correspondientes son iguales. Ahora, eh, tenemos que probar que AB entre, entre DE es igual a AC entre entre DF y que es igual a ABC entre EF, ¿sí?
tenemos que probar que se cumplen esas tres, o sea que sus lados correspondientes, de acuerdo a los ángulos, son proporcionales, ¿no? ¿Saben qué? Voy a borrarlo mejor y lo voy a dibujar con negro porque creo que ni se ve. Mejor así. A, B, C, D, E, F. Uh-huh. Este es igual que este es igual que este, y este igual que este. ¿Sí? Eso es lo único que podemos usar es eso. Y queremos probar esto, ¿no? Esto es lo que queremos demostrar. Que se cumple esta proporción. Uh-huh. O sea, por demostrar esto, ¿sí? Esto no lo puedo tocar. Es lo que quiero probar. Uh-huh. Ahora, lo que sí puedo hacer, pues, es, por ejemplo, decir, a ver, sean E prima y F prima, dos puntos, ¿no? Dos puntos. Uno en AB y otro en AC. Uh-huh. En AB pues pongo el E prima. Y en AC pongo el F prima. ¿Sí? Pues eso sí lo puedo hacer, ¿no? Ahora, también puedo poner el punto aquí, L prima sobre AB, tal que qué. O sea, sean, aquí vean cómo va la idea, sean E' y F' dos puntos, uno en A y otro en AC. Así se va escribiendo, ¿no? Aunque no voy escribiendo todo, bien, se va notando cómo voy razonando, ¿no? Ajá. Tales que ¿qué cumplen esos puntos? Tales que, los puntos que dibujé tales que AE' sea igual a DE, ¿sí? Y AF' y AF' sea igual a DF. O sea, como si hubiera agarrado, como si ya hubiera agarrado esta distancia y la pongo aquí, y luego, más bien este segmento y lo pongo aquí, este segmento y lo pongo aquí, ¿no? Uh-huh. Es como si hubiera hecho eso. Voy a trazar F', ¿no? También eso lo puedo hacer, ¿no? No estoy infringiendo ninguna norma, ¿no? Y lo que estoy utilizando todo lo justifico, ¿no? No nada más lo pongo y ya. Hay que ir justificando cada cosa que uno utiliza, ¿no? Entonces no hice nada raro, nada más dije, a ver, quiero demostrar esto. No estoy usando esto, simplemente lo puse ahí para ver qué es lo que quiero hacer. Lo que sí dije, bueno, sean dos triángulos A, B, C y D, E, F, cuyos ángulos correspondientes son iguales. Y eso lo puedo hacer porque por hipótesis ya tengo eso, ¿no? Que en el teorema eso me dice, ¿no? Que tengo ya dos triángulos que tienen eso, que cumplen eso, ¿no? Que sus ángulos correspondientes son iguales. Ahora, lo que quiero demostrar es que sus lados correspondientes sean iguales, eso no lo he tocado. Y ya nada más dije, bueno, pues sean estos puntos de tal manera que estos segmentos, que AE' sea igual a DE y AF' sea igual a DF, ¿no? Nada más, no he hecho nada, ¿no? Entonces, a ver, este triángulo es como si lo hubiera transportado aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque este ángulo ya sé que es igual a este por hipótesis. Ahora, AE' es igual a DE, o sea, tienen un lado igual, pero luego AF' es igual a DF. Entonces tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre esos dos lados es igual. Entonces, por el criterio, aquí tengo que poner, ¿no? Tengo que escribir, pero tendría que poner entonces todo lo que dije, ¿no? Por el criterio de lado, ángulo, lado, se tiene que el triángulo, todo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, cuando llegué aquí, llegué a esta parte, dije, entonces, se tiene que
el lado de E es igual al lado AE' y el lado de F es igual al lado AF', y el ángulo comprendido entre esos dos lados iguales es igual. Todo eso se tiene que escribir, ¿no? Y entonces seguir con el razonamiento y decir, entonces por el criterio del lado ángulo lado, el triángulo AE'F' es congruente. Ya voy a usar esto, ¿no? Esto quiere decir que son congruentes o que son iguales. Es congruente con el triángulo DEF, ¿sí? ¿Por qué? Pues ya dije todas las razones, pero todas las razones que dije se tienen que apuntar también, ¿no? Se tienen que ir apuntando todas a detalle. No las apunto porque no cabe, ¿no? Pero se tiene que ir escribiendo. Y luego llego a esa conclusión, ¿no? ¿Por qué llegué a esa conclusión? Por criterio, aquí lo puse por criterio de lado, ángulo, lado, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Por lo tanto, ya como son iguales estos dos ángulos, esos dos triángulos, perdón, este de aquí y entonces todos sus ángulos correspondientes son iguales, ¿no? Por ejemplo, este es igual que y este de aquí es igual que ¿no? Uh-huh. Porque son triángulos congruentes, son el mismo, ¿no? Nada, es como si lo hubiera transportado, ¿no? De cierta manera. Uh-huh. Entonces, permítanme borrar esto y hagan de cuenta que sigo escribiendo la demostración, ¿no? Sin borrar, pero lo voy a borrar. Esto hagan de cuenta que ya bajé la pantalla o la subí y sigo escribiendo. No se deben de olvidar de todos los detalles que se van apuntando, ¿no? Entonces, a ver, llegué a que los triángulos estos son congruentes. Y pues como son congruentes, entonces el ángulo, por lo tanto, aunque lo ponga en puntos, es por lo tanto, el ángulo AE'F', AE'F' es igual al ángulo DEF, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, por hipótesis, todos los ángulos del ABC son iguales a los ángulos del DEF, ¿sí? Porque eso ya lo tenemos por hipótesis. Entonces, por hipótesis, tenemos que el ángulo DEF es igual al ángulo ABC, ¿no? Al ángulo ABC. O sea, sí, ¿no? Porque eso lo tenemos por hipótesis. Entonces, apuntamos por hipótesis, se tiene esto. Uh-huh. No nada más se pone es igual a y ya no, es porque por hipótesis. Uh-huh. Pero es que aquí no quedó bien. DEF no quiero que se amontone tampoco, ¿no? ABC, ¿sí? Eso es por hipótesis. Ahora, pues entonces, ¿sí? Como aquí tengo a ver, aquí tengo que el DEF es igual al AE'F', y aquí también tengo que el DEF es igual al ABC, entonces el ángulo AE'F' es igual al ángulo ABC, ¿sí? O sea, tengo que el AE'F' es igual a ABC, ¿sí? Uh-huh. ¿Y nosotros qué sabemos? A ver, sabemos que si tenemos dos rectas, ¿no? Y una transversal, y si ocurre que los ángulos correspondientes, como por ejemplo estos, si ocurre que son iguales, entonces las rectas son paralelas. De manera inversa, si las rectas son paralelas y una transversal
las corta a las dos, entonces estos ángulos, los ángulos correspondientes son iguales, ¿no? En este caso, pues estamos usando lo recíproco, digamos que tenemos que, ya encontramos que estos dos ángulos son iguales. En este caso, tenemos que el A, E', F', A, E', F', este es igual al ABC, ABC, o sea, este es igual a este. Eso fue lo que encontramos, ¿no? Con todo el razonamiento que hemos venido haciendo. Entonces, ¿qué pasa si son iguales? Pues entonces, de ahí, por lo que les acabo de decir de las paralelas, que también se debería apuntar, entonces, como ya sabemos, o sea, todo eso que estoy hablando se debe apuntar, ¿sí? Como pasa esto, entonces, E', F', debe ser que paralela a B', C', ¿no? Digo ABC, perdón. ABC, ¿sí? Por lo que les dije de las paralelas. Eso es, porque por eso es que voy justificando cada paso, así se debe de hacer, ¿no? Una demostración. Y se debería escribir todo eso, ¿no? Pero como no tengo tanto espacio, pues no lo escribo, ¿no? Pero entonces puedo concluir, por lo que les dije de las paralelas, concluir que entonces E', F' es paralela a BC. ¿Y qué más? Entonces, por el primer teorema de Tales, ¿no? Entonces, ahora lo pongo aquí, por el primer teorema de Tales, se tiene que ¿qué? Si estas son paralelas, entonces se tiene que AB entre A, E', ¿sí? Es igual a AC entre A, F'. Eso tenemos, ¿no? Pero nosotros por hipótesis, o más bien por construcción o por lo que hicimos desde el principio, ¿cómo tomamos este segmento? Pues nosotros dijimos que construimos el triángulo AE', F', de tal manera que AE' fuera igual a DE, ¿no? Y el AF' fuera igual al DF, ¿sí? AE' de E y AF' igual al DF, ¿sí? Eso hicimos. Pues ya nada más, como hicimos esto, de hecho lo tendría que mencionar aquí, ¿no? Como construimos AE' igual a DE y AF' igual a DF, así tendría que escribir, ¿no? Entonces, pongo la flecha, pero quiero decir entonces, sustituyendo, ¿no? Nos va a quedar AB, AE' es DE, ¿no? Entre DE, que va a ser igual a AC, entre AF', que es DF. Y ya, ¿no? Ya tengo la primera, digamos, esta, ¿no? AB entre DE igual a AC entre DF. Ahora, para obtener esta, o sea que ya sé que este ahora que es igual a este. Ahora voy a obtener esta igual a esta de acá, ¿no? Y como esta es igual, va a ser igual a esta, pues también va a ser igual a esta, ¿no? Y ya se van a cumplir las tres. ¿Cómo hago el otro? Digamos aquí ya terminé media demostración, ¿no? Entonces voy a borrar esto, pero hagan de cuenta que sigo escribiendo, ¿no? Que no borro, sino que voy escribiendo. Y que todos los detalles van quedando ahí, ¿no? No sé, no los estoy, todos los tengo que ir tomando en cuenta y apuntando y justificando, ¿no? Tomamos igual los mismos triángulos que teníamos, ¿no? Lo mismo. A, B, C. Porque ahora quiero demostrar esta con esta. Ya demostré esta con esta, ahora esta con esta. Y aquí D, E, F, ¿no? De tal manera que este es igual que este es igual que este y este es igual que este, ¿sí?
Bueno, aquí le pongo así, para que no tienen por qué medir lo mismo, ¿no? O sea, estos tres no, o sea, pueden medir cosas diferentes. Nada más lo que sé es que este ángulo es igual a este ángulo es igual a y este ángulo es igual a este. Nada más eso. Bueno, pues ahora este triángulo, lo que hago, ahora sean, ¿qué? 2 puntos, ¿no? Igual como tomé en el otro. O sea, sean E' y F'. Así lo voy apuntando, ¿no? 2 puntos sobre BC y AB, ¿no? O sea, BC, digo E' sobre BC, ¿no? Por aquí, E'. Y F' sobre AB, o sea, por aquí, F', ¿sí? De tal manera que, ¿qué? De tal manera que B E' sea igual a E F, ¿sí? Igual a este segmento. Y B F' sea igual a ED, ¿sí? Entonces igual por el criterio de lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque este ángulo es igual que este, ¿no? Este lado es igual que este y este lado es igual que este, porque así los construí los puntos, ¿no? Así los coloqué para que fueran iguales, ¿no? Entonces el triángulo F'BE es congruente, ¿no? Por el criterio del lado, ángulo, lado, el triángulo F'BE' es congruente o igual al triángulo DEF. Bueno, sí, ajá, ¿no? Y pues como son congruentes, como este triangulito es igual que o sea, como se pasa esto, por el criterio del ángulo se tiene esto, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces el ángulo B F' es igual al ángulo E EDF, ¿no? Ah, no, perdón. Es igual al ángulo EFD. EFD. Ahora, yo tengo por hipótesis, no lo voy a apuntar, pero lo voy a decir, por hipótesis, todos los ángulos del ABC son iguales a los ángulos del DEF, ¿sí? Eso es por hipótesis. Entonces el ángulo DEF, bueno, más bien el ángulo E, entonces por hipótesis el ángulo EFD, o sea, EFD, este ángulo, voy a hacer un poquito más grande el triángulo de aquí. ¿Sí? Entonces el EFD es igual al ángulo BCA, ¿no? ¿Sí?
Eso es por hipótesis. Eso lo tengo desde el principio, ¿no? ¿Y eso qué implica? O entonces, ponemos aquí. Entonces, ¿qué? Entonces el ángulo, porque ya tenía que el ángulo BE', F' es igual a este y este es igual a este, ¿no? Entonces el ángulo BE', F' es igual al ángulo BCA, ¿sí? BE', F', este es igual a este, ¿sí? Pero esos otra vez vuelven a ser ángulos correspondientes, ¿no? Entre estas dos rectas y esta transversal. Eso implica que, ¿qué? Voy a borrar esto, ¿no? Pero sí, hagan de cuenta igual que sigo escribiendo, ¿no? Que esto no lo he borrado. O sea, ya obtuve, me quedé en que el ángulo BE', F' es igual al ángulo BCA, ¿sí? O sea, con los correspondientes son iguales. Entonces, por lo de las paralelas, ¿no? Que les digo, si tenemos dos rectas tales que tienen una transversal y se cumple que los ángulos correspondientes son iguales, entonces, por ejemplo, tenemos AB y CD, ¿no? Si pasa que la transversal que las corta ambas, cumple que los ángulos correspondientes son iguales, entonces AB es paralela a CD, ¿no? Por esa propiedad, nosotros podemos, o sea, como ya vimos que aquí se cumple eso, ¿no? Que este ángulo es igual a este, entonces C', F' es paralela con AC, ¿sí? Y pues ya no, por el teorema de Tales, o por el primer teorema de Tales, por el primer teorema de Tales, tenemos que BC entre BE', ¿sí? Es igual a BA entre BF', ¿sí? Pero como BE' es igual a EF y BF' es igual BF' a ED. Pero esto, ¿por qué? Digo que como esto, porque desde el principio, ¿no? Así construí estos puntos, los puse de tal manera que estos segmentos fueran iguales, ¿no? Es decir, ¿no? Así lo puedo hacer. Como eso pasa, entonces que aquí voy a tener, como esto pasa, entonces nada más sustituyo, ¿no? Entonces B'SF es igual BA entre BF' que es ED, ¿sí? Y ya, ¿no? Ya obtuve BA que es AB, ¿no? No importa, este es igual a este. No importa porque no importa el sentido ahorita, ¿no? DE es igual a ED también. Y ya, ¿no? Que es igual a BC entre, que es lo que quería obtener. Y ya tengo las tres, ¿no? Las tres se me cumplen. O sea, los tres lados son proporcionales, ¿no? Y ya, por lo tanto son lo que queríamos ver es que fueran semejantes, ¿no? Son semejantes, ¿no? Lo tengo que escribir eso, ¿no? Por lo tanto son semejantes. Por lo tanto ABC es semejante a DEF, ¿sí? Y ya terminamos. Muy bien. Pues eso es lo que quería demostrar hoy. Déjenme ver cómo estoy de tiempo aquí con mi batería también. Ah, sí. Bueno, espero que les haya sido de provecho esta sesión y que les haya gustado también. Síganse cuidando y nos vemos la siguiente, ¿no? Pues gracias y hasta luego.